Ya Venga. pone que está grabado. Perfecto, pues cerramos esto y empezamos. Pues nada, bienvenidos a todos esta tarde, otro jueves más. Antes de presentaros a la ponente que tenemos hoy, me gustaría que pensaseis, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no?, si os fiaseis de una recomendación de un sistema de inteligencia artificial y esa recomendación estuviese equivocada? La decisión la tomasteis vosotros, sí, pero el dato que la sostenía viene de un algoritmo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Vuestra? ¿Del hospital que implantó el sistema? ¿De quien diseñó el software? No es una pregunta teórica, esto ya está ocurriendo y los dilemas éticos que plantea pues no son iguales, ¿no?, para un radiólogo que para una enfermera. No son los mismos para un cirujano que para un médico de familia. Hoy no vamos a hablar de ética en abstracto. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando un sistema de visión artificial, por ejemplo, interpreta una mamografía, cuando un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural analiza lo que dice un paciente en salud mental o cuando un sistema de recomendación terapéutica, por ejemplo, sugiere un tratamiento, ¿no? Para hablar de eso con rigor hoy, esta tarde tenemos, pues bueno, a la profesional exacta, a Covadonga Torres Asiego, que bueno, ella es doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, tiene un doctorado especializado en inteligencia artificial, sobre edición del genoma humano y sus implicaciones ético-jurídicas, ¿verdad, Covadonga? No me he equivocado. Eso es, justo. Vale. Pues además, Covadonga es profesora universitaria en la Rey Juan Carlos desde hace pues, más de 5 años, creo, y además es investigadora en la Universidad del Estudio de Perugia, ¿no? Università degli Studi di Perugia. Sí, sí. El italiano, que es que no es fácil. Parece fácil, pero no lo es. Eso es. Y ahí, pues bueno, ha trabajado en la intersección entre lo que es la inteligencia artificial, medicina, ética y derecho. Además, pues bueno, Covadonga imparte asignaturas sobre inteligencia artificial en la EAE, Business School, y bueno, ella tiene un MBA en el IE, Business School, y ha participado en muchísimos proyectos internacionales de investigación sobre inteligencia artificial, pues en Polonia, en Italia, en Marruecos, etcétera. Además, ella ha escrito un libro, el libro de Ética y Derecho en la Inteligencia Artificial y en la edición del genoma humano, una reflexión de la cuarta revolución industrial, ¿no? Algo así. Muy largo, muy largo. Y muy interesante. Y bueno, pues Covadonga no viene de la tecnología ni de la clínica, como veis, ¿no? Viene del derecho y de la bioética. Y eso es exactamente lo que necesitamos esta tarde, ¿no? Alguien que os diga a los alumnos del programa y a los sanitarios invitados dónde están los límites para que ningún algoritmo pueda pues meternos en problemas, ¿no? Y qué responsabilidades tenéis vosotros como profesionales, ¿no?, cuando la inteligencia artificial entra en la ecuación clínica, ¿no? Además, pues bueno, de amiga Covadonga es una, ya supongo que lo deducís, de los 4 abogados especialistas en normativa legal y ética de inteligencia artificial aplicada a la salud, que forman parte del claustro docente de la formación en inteligencia artificial para sanitarios de saludia.academy. Así que, bueno, después de esta presentación, Covadonga, el escenario es tuyo y nada, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Antonio, y gracias a todo el equipo de Salud.ai Academy. Quería saber, al final, ¿comparto yo la presentación o o puedes compartirla tú, Antonio? ¿Cómo hacemos? Compartirla tú y... Voy a intentarlo. Si Vamos tienes a ver. problemas, dímelo y la voy pasando yo. Creo que es este documento. ¿La gente puede ver mi presentación? Yo creo que sí. ¿Podéis verlo, la presentación? Sí, Creo que ponen que sí, perfecto. Dicen que sí. Pues, Antonio, es un placer estar aquí, sobre todo porque muchas veces, últimamente en el mundo, pensamos que uno que estudia Derecho solo puede estudiar Derecho, que el que estudia Medicina solo puede estar especializado en esa rama de la medicina y quien está dedicado pues a la clínica, solo a la clínica. Al final hemos vuelto al humanismo, que realmente en el Renacimiento lo que hacíamos es que nos dedicábamos a diferentes ramas, ¿no? Y durante mi investigación, lo que yo contemplaba, ya en 2024 defendí la tesis, pues esto comenzó este viaje en el 2021 y que la inteligencia artificial
Tocaba derecho, tocaba medicina, tocaba ética, tocaba diferentes ramas, un fenómeno que se dice a nivel jurídico ex novo, que es nuevo y que no estamos preparados para afrontarlo. Y aquí también contemplé otro problema grandísimo, y es que hace falta diálogo entre las diferentes ramas y los diferentes especialistas, y entonces plataformas como Salud AI Academy yo lo agradezco, porque es al final donde podemos exponer nuestras inquietudes los juristas con profesionales como todo, enfermeros, médicos de diferentes ramas, sanitarios, todas las ramas, ¿no?, de la salud. Y al final esto es una reconfiguración. Cuando hablamos de cuarta revolución industrial, no solo estamos hablando también de la inteligencia artificial, sino de la edición del genoma humano. Es que incluso la propia edición del genoma también está implicada en la inteligencia artificial. Veremos en este módulo, aparte un poco de qué ocurre, qué sesgos existen dentro de la medicina, quién sería el responsable, si es la máquina, si es el proveedor de dicha máquina, ahora lo contemplaremos, pero sobre todo darnos cuenta que vivimos en un mundo que en geopolítica llama multipolar. Pues yo digo que en la inteligencia artificial, lo que es a nivel nacional, es un mundo, es un árbol con muchas ramas, pero las raíces son las mismas y tenemos que defender esas raíces entre todos nosotros. Y eso lo hacemos con la medicina, el derecho, inteligencia artificial y los ingenieros. Bien, en la presentación voy a intentar que sea lo más ameno posible, con datos reales y cuestiones que a día de hoy pues, nos afectan. Pues la inteligencia artificial no es una innovación incremental, es una reconfiguración estructural, pero de todo, de las instituciones, y dentro de las instituciones, la Unión Europea contempla la posibilidad de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. De hecho, existe una pirámide en la normativa, el Reglamento Europeo, lo que ha decidido es crear una pirámide. Desde la IA de mayor riesgo a la de menos riesgo, hay 4 niveles. Está la IA que está prohibida, que ahora no lo vamos a contemplar porque realmente no nos afecta tanto, salvo que tengáis una inteligencia artificial que supervise a las personas con control biométrico, reconocimiento de rostro, o queráis secuestrar a alguien, imagino que no. Pero hay un segundo nivel de seguridad de la inteligencia artificial en la Unión Europea, y ese segundo nivel se llama inteligencia artificial de alto riesgo. ¿Qué significa? Que están permitidas ese tipo de inteligencias artificiales, pero como afecta a los derechos fundamentales, lo único que se exige, además de un control, es supervisión humana. Al final, todos los profesionales sanitarios, cuando utilicéis inteligencia artificial, lo que exige esa norma realmente es que haya una supervisión. Todo esto también se remonta a un gran libro que me encanta y que nunca me voy a cansar de aconsejarlo, que es Yo, Robot, de Isaac Asimov. Hay una película de Will Smith, pero que poco tiene que ver realmente con el libro, pero sí que invoca y rescata las leyes de la robótica. Esto a nivel deontológico nos interesa bastante, porque dentro de la deontología profesional, los médicos, el personal sanitario, no todo se une a esa matriz que es la lex artis, ¿no?, como actuar con la diligencia debida. Las leyes de Asimov, a pesar de ser un libro de literatura, se ha rescatado en el Reglamento Europeo a nivel ético-jurídico y también en la medicina. Y dice así: primera ley, un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia siempre que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Nosotros nos encontramos a caballo entre la primera y la segunda ley. ¿Esto qué significa? Que una inteligencia artificial no puede dañar en ningún momento a un ser humano, pero eso también, ¿qué significa? Que en el momento que estamos tratando a un paciente y utilizamos una inteligencia artificial de forma indebida, o no hemos hecho la supervisión necesaria respecto a sus capacidades y ha habido un error o una alucinación algorítmica que explicaré después, la responsabilidad puede ser nuestra o, en este caso, de la empresa que haya creado dicho algoritmo o el dispositivo en sí. Es bastante complejo. Es una situación que hasta el día de hoy pocas plataformas, pocas instituciones, ahora la OMS se está dedicando a estudiarlo, de cómo afecta el algoritmo en estas situaciones, incluso a nivel de triaje, decidir dónde tenemos que situar a nuestro paciente. O en una situación como desgraciadamente ocurrió en la pandemia, había algoritmos que tenían que predecir quién iba a sobrevivir más en ciertos países del mundo y entonces utilizar los recursos que tenía ese hospital para salvar o no o a otra persona. Fijaos en qué puntos estoy poniendo tan comprometido. Una inteligencia artificial predictiva
que por cierto es aquella inteligencia artificial que debe predecir la probabilidad de éxito, pues ya puede ser con un paciente o en relación con los recursos de ese hospital, ¿no? En el 1960 y 1970 tenemos ya reglas bastante sólidas respecto al tema sanitario, pero todavía no llega a una cosa que es el algoritmo de la cuarta revolución industrial. Toda la normativa de los años 60 y los años 70 se transforma ahora a partir de, hemos dicho 2020-2021, no, tenemos que remontar un poquito antes. Ya en el 2019 se invoca el Libro Blanco de la Unión Europea, que habla de esas necesidades de ética y moral respecto al algoritmo. ¿Qué tenemos? Los 4 pilares bioéticos que exigen una actualización ante la inteligencia artificial. Obviamente, beneficencia. La IA tiene riesgo sobre diagnóstico por hipersensibilidad y requiere validación clínica externa. Cuando nosotros damos un diagnóstico a un paciente, basándonos en una IA predictiva, vuelvo a repetir, una IA que hace un pronóstico según los datos que tenga, nosotros necesitamos siempre supervisión humana por parte del profesional sanitario. He visto o contemplamos que en España, ahora lo explicaré, desgraciadamente, hay una gran cantidad de autodiagnóstico y a mí me gustaría que en el chat me comentéis una cosa y es, si vuestros pacientes sospecháis que se están autodiagnosticando con inteligencia artificial. Me gustaría que esto lo comentarais en el chat porque creo que es muy importante y sobre todo que al final esto está cambiando también la relación con la medicina. No es lo mismo tener a un paciente que confíe en su médico en una primera instancia, en una primera visita, y esto lo estamos contemplando con ChatGPT, con Gemini, con Cloud, que se hace autodiagnóstico. Y a pesar de que la inteligencia artificial está o reconoce que puede cometer errores, parece ser que los pacientes deciden o intuyen que la inteligencia artificial, al estar personalizada, lo veremos a continuación, se hacen autodiagnósticos, lo que se denomina para nosotros esa profecía autocumplida. Tengo esta enfermedad y se me ha metido entre ceja y ceja porque realmente la inteligencia artificial así lo ha decidido y esto nos ha dado lugar a muchísimos problemas. Por lo tanto, el principio de beneficencia, que es actuar en el mejor interés del paciente, eso siempre. Ahora bien, el médico también se puede dejar llevar, y eso hay que tener muchísimo cuidado, por el diagnóstico que hace una inteligencia artificial. Lo que tiene que ser, según el reglamento europeo, a pesar de esa supervisión humana, entender que la inteligencia artificial es un complemento que a día de hoy casa muy bien con toda la carga de trabajo que los hospitales es tremenda. No obstante, no dejarnos llevar por su decisión. Y esto lo iremos contemplando porque la Big Data, por cierto, la Big Data, imagino que esto lo sabéis, es la cantidad de información vertida en la inteligencia artificial puede tener una gran cantidad de sesgos y según ramas, ojo, porque en dermatología tenemos muchos problemas con las personas de raza negra, es que no tenemos tantos datos, ¿no?, al respecto. No vale eficiencia, carga IA, daños por alucinaciones y sesgos ocultos, exige auditorías de equidad y supervisión humana. Esto, pongo de nuevo el ejemplo que estábamos contemplando. Cuando hablamos de no maleficencia, imaginemos que en la Big Data que estamos utilizando, por ejemplo, el último caso que tengo constancia sí es dermatología. ¿Y qué ocurría? Que las personas de raza negra tenían peores diagnósticos. No porque en sí la inteligencia artificial tenga algún tipo de sesgo. No, realmente la inteligencia artificial, el sesgo se produce no porque así lo haya razonado. Esto se llama la inteligencia artificial y la caja negra. Cuando tú echas unos datos y la inteligencia artificial analiza dichos datos, ahí puede causarse, ¿no?, lo que decimos los profesionales, esa decisión sesgada. Pero ahí no está el problema. Es todos los datos históricos previos que hemos vertido a esa inteligencia artificial. Si estamos en un hospital y tenemos grandísimos historiales clínicos, tenemos un montón de datos al respecto. Ojo, ¿qué ocurría con dermatología? Que los principales datos eran personas de raza blanca. Claro, en España tradicionalmente, pues a lo largo de 40 años antes, siempre eran personas de raza blanca o la mayoría de pacientes. El diagnóstico en dermatología para personas de raza negra no era bueno. Y entonces, ¿qué ocurre? Se produce un sesgo. El sesgo no se produce en el momento de razonar esos datos. Mucho cuidado. Se produce siempre cuando tú metes dichos datos y
la IA tiene que trabajar con esos datos, si no es imposible que lo razone. La Big Data es lo que realmente da de comer, es el potasio, lo que digo yo, para mi cerebro, o las grasas para mi cerebro. Sin ello no puedo pensar, no puedo razonar. Las personas en este caso descubrimos pues ese error. Lo mismo ocurre pues con los currículums, un ejemplo tonto, pero Amazon descartaba mujeres entre los 25 y los 35 años trabajando en Amazon y de hecho haced una pequeña reflexión. ¿Cuántas personas o cuántos mensajeros mujeres conocéis de Amazon? Pocas, porque hubo un error histórico, como curiosidad, y es que como tiraba de datos históricos de personas que trabajaban en correos, que antiguamente pues eran mucho más hombres, la IA, por defecto y por estar en época que se entiende de maternidad, no aceptaba currículums de mujeres. ¿Cuándo se produce el sesgo? Repito, se produce en el momento de recopilar dichos datos. Ese es el momento clave. Entonces, claro, tenemos que evitar el daño al paciente. Imaginemos un mal diagnóstico porque nos falta datos de personas de ciertas enfermedades, de ciertas minorías, y ahí siempre pues el resultado no va a ser igual de bueno que si tenemos un dato histórico objetivo a lo largo de los años. De ahí que también se diga que el norte global y el sur global hay una discriminación porque el sur global no dispone de ciertos datos que nosotros sí que disponemos en el norte global. Autonomía. La opacidad algorítmica es lo de la caja negra que he explicado antes. Cuando nosotros echamos esos datos, se produce ese razonamiento que nosotros realmente, los que no somos profesionales ni ingenieros, desconocemos lo que está ocurriendo dentro de esa caja negra. ¿Cómo lo está pensando? Cuando tú, por ejemplo, utilizas ChatGPT y estás razonando, tú no sabes exactamente o con precisión qué datos está tirando y cuáles tienen mayor peso. Esto lo entenderá el ingeniero, pero esto nosotros no lo sabemos. Claro, ¿cuál es el nivel de responsabilidad? En última instancia, el derecho a decidir libremente. Necesitamos también entender cómo ha razonado esa inteligencia artificial para tomar la decisión correcta. Y luego el principio de justicia. Obviamente, hay una brecha digital. La brecha entre norte y sur para mí es clara. Tenemos muchos más datos clínicos en el norte global que en el sur global. Entonces, siempre que tengamos pacientes del sur global, tened en cuenta, oye, ¿esta inteligencia artificial dispone datos de estas minorías o de diferentes grupos étnicos? Esto realmente es bastante importante. Y tenemos esa brecha, ¿no?, demográfica, y entonces se habla de esa necesidad de equidad en cuanto a la atención médica. Continuamos. De nuevo, explico aquí la inteligencia artificial en la Unión Europea, que es lo que realmente a nosotros nos está afectando aquí en España, se divide por niveles. La que es inaceptable, que está prohibido, por ejemplo, ejemplos de que algo está prohibido, el control biométrico está prohibido, salvo, pues esto como anécdota, si tenemos cámaras que nos pueden reconocer por la calle, solo permitirían recoger datos de esas cámaras con control biométrico de nuestros rostros si hay un secuestro, si hay una ocasión, pues vamos a decir un estado de alarma, de emergencia, eso sería pues aceptable dentro de lo inaceptable, pero esto no nos interesa. Nos interesaría en todo caso una inteligencia artificial que manipula a las personas en medicina, pues sí sería un riesgo inaceptable. Pero como no nos vamos a poner en ese contexto, lo que nos interesa realmente son las IAs de alto riesgo, que tienen que respetar absolutamente el artículo 14, ¿no?, del reglamento que habla de la supervisión humana. Los sistemas deben diseñarse para permitir a las personas físicas supervisar eficazmente su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos un diagnóstico de algún aparato que tengamos en el hospital, por ejemplo, estaba hablando del tema de dermatología o cualquier tipo, vamos a decir, radiografía, y encontramos algo extraño, un cuerpo extraño en el pulmón, y comenzamos a analizar, la inteligencia artificial da un juicio, pero que sepáis una cosa, estáis obligados a supervisar dicho dato y dicho resultado. Si no lo supervisáis, como así exige el reglamento, yo entiendo, o lo que estamos diciendo los profesionales es que haya, al igual que hay un delegado de protección de datos, que exista un delegado algorítmico de protección ética que diga cómo los profesionales supervisan el resultado de esa inteligencia artificial. O sea, fijaos, es una mezcla de ética, pero también se contempla la responsabilidad jurídica. Luego tenemos el riesgo limitado, chatbots en medicina, que en un principio los chatbots pues suele ser para un diagnóstico de qué te está ocurriendo, incluso para triaje en ciertos hospitales de Estados Unidos. Hablas con el chatbot,
tengo un dolor en la costilla, tengo un dolor en el codo, y entonces el chatbot te puede derivar. Nosotros lo ponemos como riesgo limitado. De aquí a 5 años creo que los chatbots serán considerados también de alto riesgo, porque imaginad que en un triaje utilizamos un chatbot y nos envía al paciente en el lugar equivocado y tenemos una catástrofe o un mal resultado, pues esto no lo querríamos. Entonces todavía la Unión Europea está aprendiendo del ensayo y el error. Esto al final, y considerad de nuevo que esto es un fenómeno ex novo, que de inteligencia artificial y todos los resultados que nos den a día de hoy, todo vamos a ir aprendiendo de forma constante. Y bueno, riesgo mínimo para un hospital, pues el riesgo, pues el spam. De hecho, que sepáis que todos usamos inteligencia artificial de forma inconsciente, porque el spam de nuestro teléfono es también inteligencia artificial. Es un árbol de decisión que cuando nos llega un mensaje decide si es urgente o no. En los hospitales, ojo, porque si es una inteligencia artificial tendrá que decidir si ese mensaje es relevante para el hospital o no es relevante. También le estás dando o estás delegando en una inteligencia artificial si eso es importante o no. Es que al final el diagnóstico, el triaje, todo este tipo de cuestiones va a ser siempre alto riesgo, pero la cuestión administrativa también supone responsabilidad jurídica dentro de la administración pública. No es tan sencillo como parece. La presión asistencial, el famoso sesgo de automatización. El sesgo de automatización está en todos los ámbitos, pero es que en medicina, claro, estamos jugando con la vida de las personas y también con los recursos del hospital, ¿no? Sobrecarga y presión asistencial en la clínica, por ejemplo, aquí, trampa cognitiva. O sea, al final, la inteligencia artificial también nos afecta a nivel cognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que tomamos decisiones también por una cuestión de economía del tiempo, y esto lo sabéis como profesionales mucho mejor que yo, por una cuestión de autonomía del tiempo, nosotros empezamos o intuimos que la automatización nos da pues esa economía del tiempo, no queremos pensar ciertos datos y ciertos razonamientos, y entonces tendemos a fiarnos de la máquina. Yo aquí he creado un término que se llama falacia de autoridad algorítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que porque una máquina, que entendemos que la máquina siempre es como, oh Dios mío, algo perfecto, cosa que no es verdad, la máquina puede equivocarse. Es una falacia de autoridad. Es decir, no porque yo, Covadonga Torres, sea profesora, no voy a cometer un error nunca. Perfectamente una máquina puede tomar malas decisiones y entonces ya tendemos a creerla. ¿Es una falacia de autoridad? No. Supervisión humana constante. Aquí un ejemplo. Sobrecarga y presión asistencial en la clínica. Paso 2. El algoritmo arroja un diagnóstico rápido. Paso 3. El profesional acepta sin escrutinio crítico. No podemos dejarnos tampoco guiar por la inteligencia artificial. Nos podemos orientar, porque una cosa es distinta. Orientarse y guiarse no es lo mismo. Orientarse es que tú ya en el camino ves una estrella que te está indicando si es por allí o no es por ahí. Pero si te guías única y exclusivamente por el diagnóstico de inteligencia artificial, ahí no nos estamos diferenciando mucho de los pacientes que están haciendo autodiagnóstico con ChatGPT. Estamos viendo personas y casos de hasta el 70% de los pacientes, creo que eran mayores, ya se autodiagnostican con ChatGPT. Los jóvenes, el 90%. Por jóvenes me refiero a menores de 35 años, ya se autodiagnostican con ChatGPT y entiéndase, digo ChatGPT como puede ser Gemini, como puede ser Claude o cualquier tipo de IA generativa. Solución que podemos dar estructural a esta circunstancia, ¿no? De la automatización y esa trampa de la sesgo de automatización. Integrar bioética en el código fuente, no como capa superficial. Esto es complejo. Necesitaríamos entonces hablar con programadores o creadores de esas inteligencias artificiales para que hagan una IA acorde al hospital. Hay hospitales que están pagando esto y no cuesta tanto dinero. Obviamente no te van a hacer un Gemini, pero te pueden hacer una inteligencia artificial en virtud de los datos clínicos del hospital. ¿Cuántas personas tienden a ir a la UCI en época de festivos? Esto se está haciendo en Estados Unidos. ¿Cuántas personas en Navidades van al hospital? Ya tenemos un historial clínico. Hay que preparar estas camas. Y es verdad que ha dado buenos resultados. Tampoco podemos fiarnos al 100%. El primer país que hizo esto fue China y ya durante la pandemia, antes del famoso estado de alarma y la cuarentena, ya había una inteligencia artificial en China que
ya preveía esta situación y preparó a ciertos hospitales, creo que era de, no me acuerdo si era en Macao, creo que era aquí en esa región de Macao, preparó las camas suficientes para todo, ¿no?, lo que ya había previsto esta inteligencia artificial. Eso fue una cosa, un hito histórico. Paso 2. Interfaz que requiere validación consciente del profesional. Es lógico, si la inteligencia artificial en el reglamento europeo nos está exigiendo una supervisión humana, pues este paso 2 es simplemente intuitivo. Y 3. Profesional con formación para ignorar o rechazar la salida de la IA. Y es aquí lo que invito, si tenemos que diferenciarnos de nuestros pacientes que se están constantemente autodiagnosticando, nosotros tendremos que ser aquellos que controlen a la máquina, no que la máquina nos controla a nosotros. Además de la falacia de autoridad algorítmica, creo que sepáis una cosa. La IA está diseñada para darnos siempre una respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que si no lo sabe, es como el cerebro humano. Si no lo sé, me lo invento o intuyo una respuesta. La inteligencia artificial, aunque algo no lo sepa, y esto imagino que si habéis usado IA generativa os habéis dado cuenta, quiere un resultado y aunque no lo sepa, interpreta, Dios sabe de qué ciertos datos y te da un resultado. Recordad que la IA, por defecto, siempre os va a dar una respuesta. No significa que esté bien, incluso si no tenga los datos al respecto. Los dilemas éticos, según especialidad. En radiología, beneficio, priorización de flujos de trabajo urgentes. Obviamente, sabemos que los hospitales están hasta arriba de carga. Ya no quiero y bueno, también incluso hasta los privados, por lo que tengo información, está empezando a haber también cierto colapso, pero ya la cuestión pública, pues una carga de trabajo alucinante. Pues claro, en radiología pues vemos esa imagen y la IA, es cierto que la IA generativa está ya comenzando a ser muy puntera en el diagnóstico de tumores tempranos. Incluso hay una rama ahora en iridología que para buscar con imágenes o eye tracking, que es un tipo de inteligencia artificial que investiga también el movimiento del ojo o hace fotos impresionantes y con dichas fotos interpreta si ese iris nos puede dar indicios pues, de hipertensión o incluso diabetes, te señaliza de posible diabetes. Ahora bien, es una interpretación de inteligencia artificial, no podemos basarnos solo en esa imagen, por lo mismo ocurre en radiología. Tenemos una radiografía y detecta algo. Realmente, ¿a quién debemos creer? ¿Al profesional o a esa radiografía? Mi consejo, en los casos que hemos visto, en Estados Unidos es utilizar diferentes IAs para ver si todas están de acuerdo. También ver el historial de personas que ha analizado esa Big Data. Pero, por supuesto, en última instancia, siempre el profesional. Y eficiencia operativa versus pérdida de habilidades diagnósticas humanas. Esto como tensión ética. Aquí siempre la última palabra lo tiene el profesional. Es cierto que respecto a dermatología, radiología está dando muchos mejores resultados. Es que en dermatología tenemos menos historial. Beneficio, precisión equivalable a un especialista, sí, pero hay muchísimos sesgos raciales y vulneración de la equidad. También ocurre en cuestión de, creo que era en cardiología, se está viendo que como hay más datos de hombres que sufren infartos, la inteligencia artificial tiende a detectar antes un posible infarto en hombres respecto a mujeres. O sea, una cosa bastante curiosa. Radiología, sí, está mejorando muchísimo. La inteligencia artificial generativa, que es donde se está poniendo millones de euros en todo el mundo y como dato, más en Estados Unidos y China, está dando muchísimos resultados. No obstante, siempre supervisión humana. Y dermatología, y en diferentes ramas que si hay más historial siempre de personas blancas, pues ahí hay que tener especial cuidado o incluso ponerse en contacto con los desarrolladores, que es lo que yo recomendaría. Salud mental, psiquiatría y psicología. Pues sí, ahora lo que se está haciendo son utilizar chatbots de el comportamiento humano, de cómo está esa persona, que vamos a decir un termómetro psicológico de la situación. Es que utilizan Machine Learning y lenguaje natural. ¿Qué significa lenguaje natural? Cuando decimos inteligencias artificiales de lenguaje natural, son inteligencias artificiales que imitan la conversación humana. Problema que tenemos con los pacientes, que más de una ocasión en las diferentes respuestas que hemos contemplado dicen, no, es que realmente
me escucha mucho más una inteligencia artificial porque empatiza más conmigo. Lo que no entiende quizá es que ese profesional lleve de guardia no sé cuántos días o simplemente tenga 15 minutos por paciente. Obviamente no puede tratarle a todo el mundo de usted, darle una almohada, darle un refresco y que se sienta mucho mejor. Lo que ocurre es que tienden a creer más entonces a la inteligencia artificial porque siempre tiende a responderle lo que él desea. ¿Qué ocurre con un modelo en concreto? ChatGPT a mí me preocupa mucho y es el caso que tiene mayores denuncias porque ChatGPT ha sido programado de tal manera, y esto es una curiosidad, también creo que los tenéis que saber como profesionales, que tiene que dar siempre una respuesta condescendiente y es muy adulador, lo que ha creado muchos problemas de salud mental y hay un nuevo fenómeno en Estados Unidos que se llama tal cual neurosis por ChatGPT. Ejemplo, yo creo que me persigue una persona y yo se lo pregunto a ChatGPT. Creo que me siento vigilada. ChatGPT te va a dar siempre el ok a tus creencias. Tu sistema de creencias siempre lo va a respetar y siempre va a refrendarlo. Lo que ha ocurrido es que existe una neurosis en Estados Unidos de personas que su psicólogo es ChatGPT, su médico es ChatGPT, porque siempre le da la razón. Curiosamente, pequeños síndromes o vamos a decir sintomatología que en un principio era irrelevante por una cuestión de sugestión, está empezando a dar problemas también de salud mental y físicos, porque hay una sugestión constante y al final, ¿no?, lo de somatizar ciertos aspectos de la medicina, pues os podéis imaginar, ¿no?, este problema. Radiología, vuelvo a comentar sobre esto. A veces voy muy rápido, pero como no tenemos mucho tiempo, intento ir bastante rápido. La promesa, ¿no?, lo que se intenta desde Estados Unidos y Europa es que el 44% reducción de tiempo de lectura del sistema de cribado. Es decir, que todo el cribado que haga la máquina de datos históricos, que lo haga principalmente la máquina y quitarse el profesional todo ese peso. El riesgo, el peligroso paso de segundo lector a filtro principal. El filtro principal no tiene que ser la inteligencia artificial, tiene que ser siempre, como he dicho al principio de la clase, una cuestión complementaria. De todos modos, cuando me preguntan, ¿esto va a ir mejorando? ¿Esto va a ir empeorando? Realmente lo bueno de esas inteligencias artificiales es que entrenan. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo le doy datos a Gemini, a ChatGPT, al principio me está tanteando. Vale, sé esto de esta persona, sé esto de tal, y poco a poco va aprendiendo conmigo. Lo bueno de la inteligencia artificial, sobre todo aquellas que utilizan lenguaje, ¿no?, natural, es que van aprendiendo. Cuanto más datos tengan, mejor va a ser el razonamiento. Siempre, claro, que haya una gran inversión económica. Toda la inteligencia artificial en medicina va a ir mejorando con el tiempo. Lo que tenemos que controlar es la calidad de los datos y que no haya un sesgo posible en dichos, ¿no?, datos históricos. Responsabilidad legal. Si la IA omite una lesión maligna, la doctrina legal mantiene al médico como autor del error. ¿Por qué? Porque realmente no ha hecho una supervisión humana como exige el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Muchos me preguntan, ¿cuándo va a empezar la responsabilidad por este tipo de temas? Estimo que en 2027, finales, según el cronograma que tiene la Unión Europea, en 2027 es cuando se van a empezar a hacer las famosas auditorías por inteligencia artificial y eso incluye, por supuesto, hospitales e instituciones públicas y, por supuesto, también hospitales privados. Sesgo de datos dermatológicos, lo de las pieles claras, que estaba explicando al principio, fijaos, respecto a las pieles oscuras. Resultado, caída drástica de rendimiento, riesgo incrementado de falsos negativos. ¿Por qué? Porque principalmente los datos que tenemos en el norte global son de personas blancas. Ese sesgo racial no es un mero fallo técnico, un diagnóstico erróneo por falta de diversidad en los datos de entrenamiento es una violación directa del principio de justicia médica, efectivamente, como hemos comentado antes. Modelos de lenguaje en salud mental crean la falsa empatía, lo que hemos comentado de ChatGPT. Ausencia de formación, algoritmos actuando sin competencia ni colegiación y sobre todo porque, fijaos una curiosidad, pero Gemini tiene mejor datos clínicos que ChatGPT por un simple motivo. Hay una cosa que se llama Google Académico, que es donde nosotros, pues los académicos buscamos papers, información, imagino que todos vosotros. También hay muchas páginas muy buenas en Google
E incluso el diagnóstico que te puede hacer Gemini puede ser un poquito mejor respecto a ChatGPT por esa Big Data que tiene de acceso universal de datos. Imaginad todo lo que es el ecosistema de Google. ChatGPT, desconozco, todavía no se sabe bien de dónde vienen todas sus fuentes de información, aunque sabemos que Internet no sabemos hasta qué punto, ¿no? El algoritmo actúa sin competencia ni colegiación, fallo en crisis, respuestas evasivas ante ideación suicida. Ya tenemos más de un paciente que se ha suicidado incluso con ChatGPT en sus primeros modelos, que hubo un caso muy sonado que fue el suicidio se suicidó un chico porque hablando con la IA y la IA le quería, pues digamos, satisfacer sus deseos. Si él decía me quiero morir, me debería morir, la IA dijo pues muérete, mátate, vaya, porque claro, le seguía el rollo, le estaba siguiendo el prompt, o sea, el mensaje que tú mandas a la IA lo que quiere es que tú sigas conversando con ella, porque si no, ¿de dónde saca datos o de dónde saca el dinero? ChatGPT, la versión gratuita, si la usas, que sepáis que si no pagáis, todos los datos que estáis utilizando lo usa la IA para entrenarse, no son privados. La barrera de los 20 euros es que tú pagas 20 euros, aparte de por tener mayor prestación, es para que esos datos no se filtren. Si tú utilizas la versión gratuita, pues se está entrenando. O sea, es que cosa que la gente desconoce y es muy importante. Exposición sin contención fomenta hablar de traumas sin red de seguridad psicológica. Al final, muchas personas están abrazando a la inteligencia artificial sin siquiera conocer o siquiera saber, como el caso de este chico en Estados Unidos, y tuvimos ese fatal encuentro de deseo de suicidio y finalmente se suicidó porque la inteligencia artificial defendió su decisión. Básicamente lo que hacía o estaba programada de tal manera que pudiera, ¿no?, satisfacer su deseo, aunque fuera un resultado pues fatal. Siguiente, la IA predictiva. Enfermería debe liberar el tiempo para el cuidado humano. Existen muchos tipos de inteligencia artificial. Aquí solo he hablado de la IA predictiva porque es la que en medicina, ¿no?, lo dice, es mejor prevenir que curar, y esto se aplica al 100% en la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que si podemos prevenir pues, el riesgo de cáncer, prevenir un cáncer, prevenir dicha enfermedad, cuántas camas necesita un hospital, los momentos o los picos de trabajo, esto siempre nos va a ayudar a nosotros los profesionales para no entrar en una especie de colapso y sobre todo también a nivel de salud mental para los profesionales. Necesitamos anticipar ciertas cosas, para eso necesitamos una grandísima Big Data, un gran contenido de datos, pero también hay una IA descriptiva. O sea, realmente cuando hablamos de predictiva es predecir con datos actuales o pasados lo que puede ocurrir en el futuro, y la descriptiva es aquella que te describe, te da un diagnóstico en virtud de los datos en ese momento a tiempo real. La métrica anticipa el fracaso renal agudo, se supone, ¿no?, que hay ciertas IAs o inteligencias artificiales, por ejemplo en enfermería, con 12 horas antes de que ocurran. Te puede dar como ese diagnóstico predictivo. Ejemplo clínico, la plataforma UCARE Renal del Hospital de Barcelona, que al parecer está funcionando bastante bien. Beneficio: la IA elimina tareas de bajo valor, otorgando más tiempo para el soporte emocional. Se supone, ¿no?, que ese tiempo se tendría que utilizar para eso, pero no siempre sabemos que es así. Peligro: reducir el juicio clínico a seguimiento puramente métrico que deshumanice al paciente. O sea, al final, lo que no queremos tampoco es que descargar ese contenido también emocional a la inteligencia artificial y que esto, de todos modos, fomente un círculo vicioso de mi médico no me atiende, mi enfermero tampoco me atiende, se lo digo a la inteligencia artificial y me creo todo lo que me diga la inteligencia artificial, esto refuerza el pensamiento y luego deriva o seguimos con entonces yo tenía razón y me encaro con el enfermero y me encaro con el médico porque yo me estoy haciendo este diagnóstico. Fijaos, es que está dando mucho más problemas de lo que parece, pero seguro que más de uno os ha dicho que ChatGPT o demás les había dicho eso. Y en el caso de enfermería, UCARE sí que me han explicado que funciona bastante bien. También creo que había una inteligencia artificial que se llama Hirbu, que está yendo muy bien en Estados Unidos, solo que aquí en España están viendo también ahora pues, la cuestión de la licitación de contratos. ¿Qué tipos de IA que se están aplicando en Estados Unidos se podría aplicar también en Europa? También en Holanda y en Alemania están avanzando muy bien en cuestión siempre de triaje. Si luego me acuerdo de la empresa, os lo comento. Toma de decisiones asistida requiere una matriz de responsabilidad.
que esto es lo más importante. Utilizamos el reglamento de inteligencia artificial. ¿Quién es el responsable al respecto? Intento acabar muy rápido, que en 5 minutos, para dar lugar a las preguntas. Vamos a decir, se produce un error médico asistido por inteligencia artificial. Tenemos un error. Si fuera el diseño el que estuviera mal, defecto en el diseño o datos sesgados no auditados, es decir, si el diseño de esa inteligencia artificial, dice el reglamento, ha sido erróneo desde el principio, desde sus cimientos, el responsable sería el desarrollador de software. Ojo, eso no nos exime siempre, segunda tanda. Aceptación pasiva de una sugerencia errónea u omisión de información al paciente, el responsable eres tú. El profesional clínico, negligencia por falta de supervisión humana que te exige el reglamento o vulneración de la autonomía. Tercer punto, implementación en un entorno no validado clínicamente. ¿No ha habido ahí un comité o que te lo haya permitido? Responsable, la institución sanitaria. Hay 3 responsabilidades en total. Incluso ahora se está hablando, ¿no?, de una responsabilidad solidaria. Siempre que vosotros, mi recomendación, hagáis una supervisión humana que conste por escrito, os quitáis de disgustos a partir de 2027. Ahora en agosto de 2026 empezará la auditoría de esa inteligencia artificial de alto riesgo que nos afecta a todos nosotros a nivel sanitario y a muchas otras cosas, logística, educación, todo lo que tenga que ver con los derechos fundamentales y las libertades públicas es IA de alto riesgo, vuelvo a repetir. Mi recomendación a los profesionales, ¿cómo tendría que hacer ahora? Pues empezar utilizando IA, que deje constancia, no sé si utilizaréis alguna plataforma, dejar constancia de que habéis supervisado a nivel humano esa inteligencia artificial para, ojo, si ocurre algo, yo he hecho una supervisión. Vamos en última instancia al desarrollador de software. Y aquí os digo una cosa, mejor una pequeña Lil Tech, que son las pequeñas, ¿no?, empresas de inteligencia artificial, a las grandes Big Tech. Ganar a una Big Tech en un juicio lo veo muy complicado y es que además prefieren pagar la multa muchas veces a asumir responsabilidades. De ahí también que se hizo una crítica de cuando el gobierno propuso que las Big Tech, aquí pues como son X, Facebook, Meta, tenían que supervisar con DNI nuestro, o sea, con nuestros datos personales, para el acceso a redes sociales a menores de edad o no, pues hubo una gran crítica porque decían, ¿cómo vamos a darle a una Big Tech incluso el poder de nuestra identidad? Porque es bastante peligroso. Así como dato. En resumen, de responsabilidades, desarrollador de software, si el problema está en el origen del desarrollo de esa inteligencia artificial, el profesional clínico, siempre que no haya hecho una supervisión humana y no haya dejado constancia de ello, ojo, importante, y por última instancia, la institución sanitaria, si no ha sido aceptado, o sea, que no ha sido aceptado clínicamente. ¿Ok? La Lex Artis, que esto lo conocéis incluso mejor que yo, ahora un rol de validador proactivo del algoritmo, basada en seguir el estándar de cuidado del consenso clínico humano. Riesgo actual de la Lex Artis, apartarse del consenso para seguir a la IA, aumento la exposición legal si hay daño, como es lógico. El profesional se transforma en un validador crítico, es cierto, porque si vosotros tenéis que tener la visión en última instancia, de hecho se estaba hablando de cambiar el código deontológico no solo de los médicos o de los profesionales sanitarios en su conjunto, también de abogados, porque nos ha pasado en nuestra rama de conocimiento que hay personas que se inventan sentencias, mejor dicho, la IA se inventa una sentencia, lo que ha generado una indefensión de su cliente. Y eso puede acabar pues en la cárcel, perdiendo muchísimo dinero o perdiendo bienes. O sea, al fin y al cabo, pues al final la principal víctima es el cliente y en este caso sería el paciente, ¿vale? Continuamos, intento acabar rápido. 4 directrices, apoyar y no reemplazar. La inteligencia artificial tiene que apoyarnos y complementarnos, que no completarnos, complementarnos. Tiene que ayudarnos a nuestros conocimientos previos y agilizar procesos. Preservar las habilidades de entrenamiento clínico tradicional para evitar una dependencia tecnológica incapacitante. Imaginemos, por ejemplo, un apagón. Otra vez tenemos un apagón y dependemos todo de la inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos? Es como lo del dinero analógico. Necesitamos dinero en efectivo. De nuevo ocurre un apagón, Dios no lo quiera, por favor, no quiero ser aquí gafe, pero necesitaríamos entonces, la última instancia somos nosotros. Existe una demasiada dependencia tecnológica, pero siempre el profesional tiene que ir mejorando también para marcar esa distancia con la máquina.
Exigir rigor científico, como es lógico, demandar a los algoritmos el mismo nivel de evidencia y validación que a cualquier nueva intervención farmacológica, o sea, años de investigación. Se estiman que las vacunas necesitan, quitando el caso del COVID, entre 5 y 10 años de investigación, pues lo mismo pedirle al algoritmo en medicina. Queremos ver o contemplar cómo funcionas con una investigación y vamos a dar pues un proyecto, lo que se dice investigación de campo, y observar cómo funciona este algoritmo. Último, por supuesto, proteger la identidad. Esto ya lo explicaré en algún otro módulo, pero el tema de la privacidad y protección de datos, esto es imprescindible, tanto del paciente como del profesional. Ojo, la protección de datos privados y la obtención de un consentimiento informado transparente son pilares siempre absolutos. Y para finalizar, la tecnología debe ser un medio, efectivamente, para alcanzar una medicina más justa y eficaz, pero nunca un fin en sí misma que comprometa la vulnerabilidad o la dignidad del paciente. El tema de la dignidad es una curiosidad, pero nunca hemos podido definir qué es la dignidad, ni los profesionales, simplemente seguimos nosotros en la cuestión deontológica a nivel occidental, la dignidad de kantiana, y tenemos que respetar todo aquello que no vulnere la dignidad humana. No podemos definir lo que es la dignidad humana, pero sí sabemos aquello que lo vulnera. Yo con esto he acabado el módulo. No sé si tenéis alguna pregunta, intento ir muy rápido, pero cualquier tipo de pregunta o cuestión, estoy aquí. Pues Covadonga, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. A mí se me ocurren muchas preguntas, pero antes de pasar a las preguntas y de dar paso a nuestros alumnos y a los sanitarios invitados, quiero presentaros a Julia Sorribes. ¿Vale? Julia tiene 23 años, ella está cursando el máster de enfermería en quirófano en la Clínica Universidad de Navarra y es alumna de saludguia.academy. Y pues bueno, aquí ella os va a contar por qué decidió no esperar a que la enseñasen inteligencia artificial en la universidad y qué es lo que ha descubierto desde que empezó a formarse con nosotros. Y cuando veamos este vídeo os cuento otra cosa y pasamos al turno de preguntas, que yo tengo ya varias que me han generado mucha duda y me ha encantado tu exposición, Covadonga. Muchas gracias. Vamos a ver a Julia. Pues hola, yo soy Julia, estudiante de máster de quirófano y anestesia, cursando también el TFM sobre IA aplicada a anestesia. Decidí hacerlo por eso, por mi proyección en futuro y también porque creo que es un tema muy novedoso, muy actual, que en la carrera pues no nos explicaron nada, así que formarme un poco sobre este tema y ya pues más adelante pues seguir. Vi que era muy práctica, vi que podía verlo también en retransmisión. Hay muchos profesionales, también enfermeras, que son profesores, que te explican sus proyectos, te explican también qué matices hay dentro de cada especialidad. La clase que hicieron que hablaron sobre la IA predictiva, sobre el HPI, justo de esto estamos hablando ahora para el máster y ha sido como cosas que estoy haciendo en la actualidad que veo que ya hace tiempo que estaban y yo no lo sabía. Me gustó mucho lo que hizo Nicole, que es de vídeos para niños. Yo no sabía que eso se podía hacer con inteligencia artificial. Estoy aplicando cómo hacer búsquedas sistemáticas, hacer los prompts para crear estrategias de búsqueda, cómo analizar un artículo, eso lo estoy usando bastante, porque es lo que estoy haciendo ahora mismo día a día, para enfermeras y enfermeros que sean curiosos. La inteligencia artificial es una herramienta que puedes usar siempre, pero si tú no tienes la curiosidad y tampoco tienes las ganas de aprender, no sirve de nada. El conocimiento es poder y es una herramienta que se está desarrollando, la tecnología es el futuro y terminaremos trabajando no como que eso sea una opción, sino que al final estará ya en nuestro día a día. Entonces, pues si tienes una base, si es buena, pues mejor. Bueno, pues ella lo ha comentado, ¿no? Que justo, pues bueno, o sea, sin saber programar, puedes crear herramientas reales para tus pacientes, ¿no? Y eso es, pues exactamente, ¿no? Para quien hemos construido esto. Entonces, lo que acabáis de ver con Covadonga es, pues bueno, solo una muestra, ¿no? La ética, la regulación, saber dónde están pues vuestras responsabilidades cuando usáis IA en clínica, ¿no?
todo esto requiere una formación mucho más amplia y, ¿no?, una formación sólida, ¿no?, que tenga método, con profesionales, ¿no?, que conozcan tanto el derecho como la realidad sanitaria, ¿no?, o Covadonga o el claustro de docentes que tenemos en saludcia.academy. Pues bueno, todo esto un webinar nos lo puede dar, ¿no? Nosotros sí que hemos construido algo que puede, ¿no? Este mensaje, pues bueno, va para todos los sanitarios invitados. Lógicamente no va para los alumnos que están ahora mismo aquí, ¿no? Entonces, habéis visto que hemos activado una barra arriba otra vez. Hoy solamente tenemos 5 plazas de final de convocatoria del módulo 1 de Saludcia, porque la próxima cohorte empieza es 20 de abril, ¿no? Y, pues bueno, ¿qué incluye? Voy a compartir pantalla y os pongo la presentación para enseñaros un poco dónde podéis informaros, ¿no? Porque también a veces comprar una formación sin conocerla, ¿no?, los que estáis aquí invitados, pues es un poco complicado, ¿no? Bueno, en la página web saludcia.academy, si hacéis scroll hacia abajo, podéis ver la información del programa completo. Esto es un programa muy extenso, pues bueno, que si queréis empezar por algo un poco más contenido, si bajáis un poco más para abajo, aquí tenéis los distintos módulos que estamos sacando formativos, ¿no? Yo vengo a hablaros hoy del módulo 1, que es lo que estamos enseñando arriba, ¿no? Nuestras formaciones son 100% online. Este módulo 1 que tenéis aquí son 33 horas de formación, que para dar una introducción, una alfabetización en inteligencia artificial en el mundo sanitario está muy bien. Julia viene de hacer este módulo y bueno, pues son 13 lecciones de vídeos cortos, interactivos, que vais a poder ver a vuestro ritmo, entre guardias, en descansos. Solo se necesitan 30 minutos al día durante 8 semanas para terminar el módulo 1. Y como siempre, como ya sabéis, ¿no?, es una formación que está diseñada e impartida por más de 20 sanitarios en activo, abogados especialistas en IA y en ética aplicada a la salud. Covadonga es uno de ellos. Y es una formación que es 95% práctica, ¿no? Vais a ver desde los fundamentos de la inteligencia artificial hasta la integración con historias clínicas, ética y regulación. Y como veis aquí, el módulo 1 os da 5,9 créditos de formación continuada del Sistema Nacional de Salud, que, bueno, pues cuenta para vuestra carrera y para oposiciones, ¿no? Y el beneficio exclusivo que os queremos dar solo a estas 5 plazas que nos quedan para, pues bueno, los invitados que estáis viendo este programa, luego cuando lo subimos a nuestro canal de YouTube de saludcia.academy, pues si queda alguna plaza todavía libre, pues bueno, ahí vais a poder tener acceso a una serie de bonus especiales, ¿no?, que son una serie de plantillas y de prompts que solamente estos matriculados van a tener, además de un kit de bienvenida con un libro que ha escrito uno de nuestros docentes, Antonio Sorrano Acitores, la inteligencia artificial en el ámbito sanitario, que bueno, es la persona que, junto con Covadonga y otros 2 compañeros, llevan toda la parte ética y de salud. Así que nada, os invito a que pulséis al banner que hay arriba en la pantalla. Eso os va a llevar a formalizar la matrícula. Allí vais a meter vuestros datos y automáticamente ya estáis inscritos para el curso que empieza este lunes mismo. Así que nada, Covadonga, continuamos. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar el turno de palabra a nuestros alumnos e invitados. A ver. Vale, ¿se nos ve en el centro o no? Sí, ¿no? Yo creo que sí nos... Vale. Estoy viendo comentarios de antes, que antes no los había visto. Venga, pues vamos a leerlos. A ver, Sí. Montserrat dice, yo soy enfermera y trabajo en el servicio de PET-CT y cuando los preparo para entrar en la máquina, algunos buscan información sobre la máquina en la IA. Algunos pacientes me dicen que ya saben de qué va la máquina, pero en realidad no. No, exactamente. Es que hay un problemón con esto porque lo que está ocurriendo es que hay una falta de, digamos, de creencia o ese contrato social con el médico, ese estatus de confianza se ha roto, se ha quebrado y ahora se pone en tela de juicio todo lo que te diga el médico. Sí, eso ocurre y pacientes que vienen a consulta y ya tienen el diagnóstico y la solución porque se lo ha dicho ChatGPT, ¿no? Y el problema ahí es
es que el médico que no está formado en inteligencia artificial, pues no sabe qué responder, no sabe cómo explicarle cómo funciona la inteligencia artificial por detrás y que, pues bueno, a veces no hay que fiarse, ¿no? La mayoría de las veces hay que utilizar la inteligencia artificial con criterio y con formación. Vale, Nuria comenta, en el triaje te dicen qué enfermedad tienen porque se lo ha dicho ChatGPT. Mira, justo lo que acabamos de comentar ahora. Entonces, por eso es súper importante que los sanitarios de hoy en día estén súper formados en inteligencia artificial. Vale, venga, pues a ver si se anima algún alumno más o algún sanitario invitado y te hacemos alguna pregunta, ¿no? Yo querría ver si hay alguien que se atreva a... Mira, tenemos otra pregunta, más redondo. ¿Crees que sería imprescindible el hecho de la formación obvia acerca de la legislación con la IA, pero consideras más importante el conocimiento y formación a nivel ético? Yo creo que es que una cosa no puede avanzar sin casarse con la otra. Si no avanzamos a nivel... De hecho, el reglamento europeo lo que considera es que la ética es la base del reglamento. Y cuando hablamos de ética hablamos también de deontología profesional. De qué tiene que hacer el médico, la lex artis a día de hoy, por supuesto, tiene que seguir y el código deontológico, pero es que yo invitaría incluso a las instituciones a una reformulación en virtud del nuevo reglamento. ¿Qué tiene que hacer el médico con el diagnóstico que ha dado una inteligencia artificial? Y lo que sí yo soy bastante crítica con el reglamento europeo es que hay un exceso de carga de responsabilidad en el médico con el resultado. Vale, he hecho una supervisión humana, pero ¿qué decisión tomo? Se ha hecho una supervisión humana, pero ¿qué decisión tomo? Hablamos en un comité, tiene que haber un comité médico del algoritmo, porque eso también se ha planteado. ¿Hacemos un comité ético del algoritmo respetando la legalidad? Yo aquí respondo, tanto la legalidad como la ética tienen que ir de la mano, porque si no, hablaríamos incluso de lo que es el liberalismo más atroz en inteligencia artificial, no respetando el código deontológico. Totalmente de acuerdo. Raimundo nos comenta, en la historia clínica hay que dejar reseñada la fuente de inteligencia artificial que has usado para dirigir el proceso diagnóstico. Sí, sí. Yo mi recomendación, esto lo veremos en los siguientes módulos, explicará mucho mejor aquí en Salud AI Academy, pero si estáis haciendo un diagnóstico y estáis utilizando una IA, imaginad que hay una supervisión, una auditoría, como os estaba explicando, dejad constancia. ¿Qué día habéis acudido a esa fuente? He acudido el día tal. Y, bueno, generalmente si es una IA generativa, pues lo tendréis en el historial, ¿no? Pero incluso si podéis hacer capturas de pantalla y estas cosas para, pues valga la redundancia, curaos en salud, por si acaso. Y hacéis un historial de todo lo que habéis hecho y dejáis constancia. Genial. Pues a mí me gustaría que alguien del chat se animase a contar en qué situación ha sentido que la inteligencia artificial le ponía en un dilema ético. A ver si hay alguien que se anima, algún alumno. Y así, pues bueno, compartimos un poco. Mientras se anima alguien, que veo que todavía hay mucho alumno tímido, hay un concepto que nos parece muy relevante y que queremos que nos expliques, que es la profecía autocumplida aplicada a la inteligencia artificial clínica. Es decir, cuando un sistema de inteligencia artificial etiqueta a un paciente con un determinado riesgo, por ejemplo, yo que sé, alto riesgo de reingreso o probable mala adherencia al tratamiento o yo que sé, riesgo cardiovascular elevado, ¿existe el peligro de que esa etiqueta condicione al profesional sanitario y acabe provocando pues, exactamente el resultado que el algoritmo predijo? Sí, de hecho, puede afectar tanto al paciente como al profesional. Yo aquí pongo siempre de ejemplo lo que es los relojes inteligentes. Yo soy muy escéptica con los relojes inteligentes, porque si tú un día no has dormido bien, y esto se aplica también en medicina, si tú ves que no has estado o no te ha dicho el reloj inteligente que has dormido lo suficientemente bien, tú ya estás sugestionado ese día para dormir peor. Por eso yo odio los relojes inteligentes. Yo no animo a nadie a tenerlo, salvo que tenga una enfermedad que necesite supervisar sus constantes, esto puede ocurrir. Y al final, esto es como lo que comento del embarazo psicológico. Te obsesionas, te sugestionas y haces caso a lo que te dice el algoritmo. Esto es como cuando alguien va a echar las cartas del tarot y busca patrones, que es lo que está buscando el paciente. Busca patrones. Esto me está pasando a mí, esto me está pasando a mí, y esto está pasando con la neurosis por ChatGPT. El profesional también le pasa lo mismo. Contempla y dudando de su propio criterio, que sabrá mucho mejor que la máquina, esto que nunca se olviden, han estudiado 10 años y la máquina no,
mínimo de su vida, realmente se sugestiona y busca patrones de forma inconsciente. Eso se llama sesgo de confirmación, buscando los patrones que defiende efectivamente ese diagnóstico que hizo la IA. O sea, es el cerebro de forma automatizada y de forma inconsciente. Y llevándolo a un terreno especialmente sensible, que es la IA predictiva en salud mental. Ya existen sistemas capaces de detectar patrones de riesgo de suicidio, de depresión o brote psicótico antes de que el paciente lo manifieste clínicamente, analizando datos de historia clínica, lenguaje o incluso actividad digital. Entonces, Covadonga, desde la ética y el derecho, ¿dónde está el límite? ¿Puede un algoritmo señalar a alguien como paciente de riesgo mental sin su conocimiento? Tiene que tener siempre conocimiento. Ahora lo que se preocupa mucho en el ámbito de la salud mental es que estos datos no se filtren en el lugar de trabajo, porque ya estamos estigmatizando a una persona que sí, que el historial indica que tiene una gran posibilidad de recaída de la depresión. Imaginemos un caso de un cuadro de depresión, pero si nosotros se lo comentamos, en relación también con lo anterior que estábamos comentando, puede haber una profecía autocumplida y también el derecho a la intimidad personal. Son datos sensibles, pero también se lo tenemos que comunicar. Antes de comunicarlo, se está hablando de que exista un comité que diga, ¿vamos a comunicárselo sí o no? No podemos, sí, vemos indicios, pero antes de confirmar dichos indicios, vamos a hacer nosotros un examen clínico. Vamos a ver si realmente existe esta cuestión. Porque si no, entonces tenemos esa varita mágica que va a ser siempre quizá esa profecía autocumplida y esa sugestión. Entonces, eso es bastante delicado. Y Covadonga, ¿cuál es el dilema ético más grave que has identificado en tu investigación sobre inteligencia artificial en salud? Pues para la pandemia, ¿a quién tenían, según la IA, que salvar? Lo decía una máquina. Por ejemplo, ¿Eso se hacía así? Sí, en China o ciertos países de Asia, utilizando IA predictiva, esta persona tiene mayor probabilidad de sobrevivir respecto a esta otra persona. ¿Quién toma la decisión final? El problema es que yo me preguntaba, yo imaginaba a esos médicos asiáticos con ese resultado, hasta qué punto ese resultado no sugestionó incluso al propio médico. Y además estamos hablando del año 2020, que todavía no había tanta inversión económica en la inteligencia artificial. Ahora ha mejorado muchísimo. Y entonces yo creo que ese es el mayor dilema ético. ¿Puede una máquina decidir quién puede morir o quién puede sobrevivir y en qué circunstancias? Y durante la pandemia se utilizó también para discernir quién tenía que sobrevivir y quién no tenía que sobrevivir. Increíble. ¿Y hay alguna especialidad médica donde el riesgo de deshumanización por la inteligencia artificial sea especialmente alto, según tu criterio? Yo creo que, fijaos, quizá médico de familia, porque los médicos de familia al final tratan con los pacientes, o sea, tienen mucha relación siempre con los mismos pacientes y quizá con quien se puedan encarar más por su relación afectiva, incluso por conocimiento, sea con el médico de familia porque le pongan en tela de juicio al propio médico de familia y sobre todo también ramas pues como puede ser oncología, que son más sensibles. O sea, yo creo que también tiene que ver con el trato de la persona, porque al final el médico de familia tiene un trato continuado contigo. Quizá te tomes la libertad de dudar más sobre tu médico de familia que sobre un médico profesional de otras ramas. El médico de familia al final esto lo ve. También creo que sobre todo triaje y oncología. O sea, todo eso es mucho, yo lo veo muy sensible. Creo que alguien está escribiendo en el chat. Sí. Sí, yo creo que son las ramas más sensibles porque al final estás jugando, el médico de familia sea por la cercanía, el triaje porque ellos decidan dónde tienen que posicionarse según los síntomas de su enfermedad y en última instancia yo creo que sí, que oncología. En oncología. Pues mira, Aquí Esther, veo... ¿lo lees tú, quieres? Sí, si a corto plazo se ve que la IA da tantos problemas, errores, negligencias, ¿no creéis que habrá un yin yang entre profesionales, los que continúen defendiéndola y los que ya no quieran saber nada de la IA? Si estos problemas no se solucionan, puede que la IA sea una moda pasajera aplicada a determinados trabajos. No creo que sea una moda pasajera porque aquí sí indicamos los problemas que pueda haber de su mal uso, pero realmente se está utilizando de tal manera que sí que está funcionando. Por ejemplo, lo estamos viendo en radiología, con un gran nivel de éxito, pero
siempre yo creo que todo progreso en medicina ha tenido un momento de ensayo y error. Hasta que llegó el antibiótico, anda que no hubo grandísimas, yo estudiando todo el historial clínico de sanitario a lo largo de los siglos, para conseguir el resultado de la penicilina se necesitaron siglos también de estudio. La inoculación incluso con este médico galeno en época de Septimio Severo provocó muchas muertes, o sea, pero al final porque era un ensayo de error que luego salvó a millones de vidas. No sabía ni siquiera qué era la inoculación y se puso a experimentar también con la leche de vacas infectadas, como ocurrió también con Edward Jenner, creo que era en 1797. Murieron muchas personas, no por culpa del médico, sino porque había un desconocimiento, pero hasta que se perfeccionó ese experimento, que fue la vacuna, la inoculación original y luego la vacuna, que también se hacía en Turquía, pues desgraciadamente murieron muchas personas, pero a día de hoy yo creo que no podemos vivir sin antibiótico y sin vacunas. Yo creo que esto será una época de ensayo y error, inevitablemente. Y que al final, pues bueno, la inteligencia artificial siempre lo hemos hablado, ¿no? Es la cuarta revolución industrial. Es algo que ya ha venido para quedarse y lo que hace falta es saber utilizarla, saber comunicarte con ella, saber comprender la IA, ¿no? Y el impacto que puede tener, saber crear tus propias automatizaciones, saber crear tus propios modelos, ¿no? Etcétera, ¿no? Si no sabes utilizar una herramienta tan potente como esta, es lógico que de errores, ¿no? Y en medicina, pues bueno, los errores se pueden llegar a pagar con vidas humanas, ¿no? Jordi nos está diciendo, junto a medicina de familia y triaje, los servicios de urgencias psiquiátricas también son muy sensibles. El autodiagnóstico está al orden del día. Incluso, ¿qué medicaciones se deben administrar? Pues sí. Es que al final lo estamos sufriendo todos un poco esta ola. Pues ya para terminar este bloque, Covadonga, si tuvieras que darle un consejo práctico a un sanitario para protegerse legalmente al usar la IA, ¿cuál sería, en resumen? Mi único consejo a día de hoy, que deje constancia de las inteligencias artificiales que usa, de qué diagnóstico ha dado esa inteligencia artificial y que también conste la fecha de la supervisión humana después de ese diagnóstico. O sea, con capturas de pantalla, con todo lo que necesiten. No creo que haya un gran problema porque realmente lo que estamos viendo de errores, gracias a Dios, no son muchos, pero yo aquí defiendo al sanitario y esto es un curso para defender a los sanitarios. Tenéis que estar protegidos, o sea, ya sea de cualquier tipo de supervisión. En resumen, ¿qué fecha utilice esa IA y qué fecha hice la supervisión humana y cómo lo hice? Se finí. Y formarse porque bueno, claro, y formarse. Dentro del programa bastantes horas de formación en ética y en legalidad y es muy importante, ¿no? El saber utilizarla de forma ética y legal. Pues, Covadonga, muchísimas gracias. Vamos a presentar el siguiente webinar antes de despedirnos, que tenemos, pues bueno, tenemos el segundo webinar. El jueves que viene, el 23 de abril a las 7, como suele ser habitual, vuelve nuestra clase en vivo estrella. Y digo estrella porque esta es la segunda sesión, ¿no?, que vamos a dar de este webinar y las plazas de la primera pues se agotaron rapidísimamente, ¿no?, que es la IA práctica... la IA práctica para sanitarios, crea tus propias herramientas clínicas sin programar. Estamos hablando de Vibe Coding. Dos profesionales como la copa de un pino, extraordinarios del Sistema Público de Salud gallego, del Sergas, ahora aquí, como veis ahí, Daniel Simón Valero, que es pues, enfermero en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y coordinador del Nodo de Innovación del Área Sanitaria de Vigo en el Sergas. Y, pues bueno, tiene más de 15 años de experiencia clínica. Podemos estar hablando otro webinar de su currículum y Adrián Vences Garrido también es docente del programa Salucía.academy y él es enfermero especialista en familiar y comunitaria, también en el Sergas, y es investigador en inteligencia artificial aplicada a la salud. Los dos, la semana que viene, el jueves, van a enseñaros de nuevo cómo crear vuestras propias herramientas clínicas con IA sin programar, la metodología del Vibe Coding, ¿no?, sin depender de informática, sin pedir permiso a nadie, ¿no? Herramientas que pues, podéis usar mañana mismo en consulta, en la unidad, en vuestro centro de salud, ¿vale? Y os repito, la primera sesión de este webinar se llenó, las plazas se agotan muy rápido, así que os recomiendo que reservéis la vuestra hora, ¿no? Como
como otras veces, tenemos un aforo limitado de invitaciones. Los alumnos del programa tienen acceso gratuito y directo. Así que, bueno, os recomiendo que escaneéis este código QR si lo tenéis en pantalla y si no, pues esperáis a recibir el email con el enlace de invitación. Así que, bueno, después de esta despedida, pues bueno, viene la despedida. El agradecerte, Covadonga. Ha sido muy interesante la exposición, a mí me ha encantado. Y nada, yo darte las gracias. No sé si quieres despedirte tú de la audiencia y aquí ya terminamos. Pues gracias a todos vosotros, en especial a ti, Antonio, y espero que esto sea pues de utilidad y bueno, cualquier duda y cualquier cuestión que también se pongan en contacto con el equipo de Salud AI Academy o conmigo mediante correo, lo que puedan necesitar, que ha sido un placer estar aquí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Covadonga, y nada, a todos nos vemos el jueves que viene con Daniel y con Adrián y pues nada, buenas noches. Muy buenas noches a todos.